No ceso de darle gracias a Dios por estos maravillosos medios que el hombre previamente ha inventado para justamente en esta emergencia permitirnos la oportunidad de alguna forma vernos, de alguna forma conectarnos para estudiar la bendita palabra de Dios. Nada tan útil en estos días de calamidad como la enseñanza sobre el arrepentimiento. En la Biblia, siempre que se presentó en la nación de Israel alguna emergencia, una amenaza de calamidad, tal vez por la inminencia de la guerra o por un juicio de Dios que se avecinaba, el pueblo fue convocado a buscar de Dios en arrepentimiento. La gente era llamada a la oración, al ayuno, pero estas dos cosas no iban solas, sino con arrepentimiento. La importancia de esta doctrina queda confirmada por la forma tan frecuente con que la menciona la Biblia. Hoy tengo unas 35 referencias. Es como permitir más bien que la Biblia hable. Aquí en la pantalla podrán ver la mayoría de los textos que voy a conectar para su claridad, para que pueda entender esta enseñanza. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, por tener la bendición de poder abrir las Sagradas Escrituras, tener este libro maravilloso con todas sus enseñanzas y recibir así las luces del cielo. Señor, sabemos que este es el único libro que cuando uno lo lee, el autor está allí presente. Tú estás aquí mientras estamos leyendo estos pasajes de la Biblia. Ruego por las personas que se encuentran en este momento abatidas, muy especialmente por los miles de infectados del coronavirus, los que se encuentran luchando para salvar sus vidas, los médicos, las enfermeras, las personas de la parte administrativa, los celadores, todas estas personas están allí con un alto riesgo de sufrir la misma enfermedad. Por todos ellos ruego, por todos nuestros amados hermanos en todo el mundo, para que tú les bendigas y les protejas. En el nombre de Jesús, amén. El Señor Jesús inició su ministerio diciendo, y eso está en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos tiene que ver también con el juicio de Dios, con la venida del establecimiento de la soberanía de Dios sobre el universo. Pues estas mismas palabras las pronunció Juan el Bautista al iniciar también su ministerio. Mateo 3, verso 1 y 2, dice que él le decía a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya terminando su labor aquí en la tierra, más exactamente después de su resurrección, el Señor Jesús les declaró a los caminantes de Emaús que el mensaje del arrepentimiento sería el tema principal de todos los predicadores alrededor del mundo. Esto está en Lucas 24, versos 46 y 47. Así está escrito, dijo Jesús, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Bueno, Marcos confirma esta estrategia divina, y en Marcos 6:12 dice que los 12 salieron y exhortaron a la gente a que se arrepintiera. El apóstol Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, dijo, y esto está en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y ante los paganos atenienses, el apóstol Pablo predicó en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquellos griegos no tenían problema para creer en Dios. De hecho, se podría decir que su pasatiempo favorito era creer en cuanto Dios le presentaran. Primero creían en este, luego en el otro. Cada vez que alguien les predicaba persuasivamente de un Dios, ellos creían. Entonces, ellos no eran ateos, ellos creían en Dios, pero lo hacían mientras vivían en el pecado. Una simple creencia así no convence a Dios, no es suficiente. Pablo les dijo a estos hombres, no, Jesús no puede ser simplemente añadido a su lista de dioses. Él ha venido a salvarles de su vida perversa. Tienen que cambiar de vida, tienen que dejar sus ídolos. Dios demanda a todos sus seguidores que se arrepientan, que sean limpios. Vamos con otro pasaje. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo en la ciudad de Mileto, parte de su discurso fue en Hechos 20, verso 20 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo le testificaba al rey Agripa sobre cómo el Señor Jesús lo llamó en el camino hacia Damasco, el apóstol Pablo le dijo en Hechos 26, 19 y 20, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen, que regresasen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está diciendo aquí, donde quiera que he estado, he predicado arrepentimiento. Pero además, Pablo nos revela algo muy importante, que el arrepentimiento genuino se demuestra con hechos. Pablo dice, anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Precisamente fue con esta sublime doctrina, la enseñanza sobre el arrepentimiento, que el apóstol Pedro concluyó su vibrante sermón el día de Pentecostés. En Hechos 2, 37 y 38 dice que luego que la multitud le escuchó con atención, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban presentes, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no les dijo tan solo, crean y pronuncien una oración para ser salvos. No les pidió que hicieran una simple decisión por Jesús. No, Él les urgió al arrepentimiento, lo que implicaba un cambio de vida. También les dijo que se bautizaran en prueba de su obediencia a Cristo. Si una persona se arrepiente, pues lo mínimo que puede hacer es obedecer el mandamiento de ser bautizado. 3,000 personas obedecieron en ese día y se arrepintieron y se bautizaron. En la mañana todas esas personas estaban perdidas, confusas, eran pecadores. Y antes de que el día terminara, habían recibido al reino de Dios. Creyeron en Jesús, se arrepintieron y fueron bautizados. Cada uno de ellos había pasado ya
de muerte a vida. Como el arrepentimiento es un cambio de propósito, encierra la idea de una separación definitiva del pecado mediante el ejercicio de la voluntad. Arrepentimiento es pues una palabra de poder y acción. Es una palabra que indica una renovación completa dentro del individuo. El mensaje típico de un profeta de Dios, bueno, esto no lo vamos a pasar aquí en la pantalla porque lo recordé a última hora, es por ejemplo cuando dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O lo que dice Ezequiel 14:6, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O lo que dice Pablo en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor Jesús relató la parábola del hijo pródigo para dramatizar lo que quería decir con la palabra arrepentimiento. Y esto tiene aplicación actual. Como el hijo pródigo, muchos han corrido desenfrenadamente hacia el placer y la lujuria y han llegado pronto a la meta que se alcanza por esa nefasta ruta, ruina, decepción, quebranto. Entonces el remordimiento invade su corazón, la angustia oprime el alma. ¿Qué hacer? Pobre pródigo. Un día destrozó el corazón del padre con su partida y ahora su propio corazón está destrozado, está en ruina. Todo lo ha perdido. Pobre ser humano que alejado de Dios ha dilapidado en el pecado los dones con que el Padre Celestial lo enriqueció. ¿Qué hacer ahora? Quedarse en ese estado es sucumbir. La respuesta es la frase que imaginó el hijo pródigo. Esto lo tenemos en Lucas 18:15. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es propósito de arrepentimiento. Pero acto seguido, eso no se quedó ahí. El joven se levantó, desandó el camino que había hecho en los días de su locura, y ahí el arrepentimiento es perfeccionado. Esto es lo que debe hacer el pecador si quiere ser salvo. No es solamente orar y ayunar, levantarse con la decisión firme de no continuar caído en el lodo del pecado entre esas algarrobas miserables del diablo. Luego acudir a Dios, amor, y confesarle su pecado e indignidad sin prestar ninguna clase de excusa, no presentar excusa alguna, y a partir de ahí comenzar una nueva vida, porque el que se arrepiente lo demuestra con sus frutos. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, no se quedó en el chiquero rodeado de cerdos, se marchó de ese lugar, dirigió sus pasos en la dirección opuesta, buscó al Padre, se humilló ante Él y luego recibió y la restauración. ¿Verdad? Que el arrepentimiento es el primer paso que debemos dar si deseamos la restauración, el perdón de Dios, la salvación. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, se refiere a la segunda venida de Cristo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
para no perecer, hay que arrepentirse. Usted debe arrepentirse o perecerá. Todos por naturaleza orientamos el rumbo de nuestra vida de espaldas a Dios, de cara al pecado. Se manifiesta esta tendencia ya en los niños y se muestra abiertamente en la juventud. Algunas personas vuelven la cabeza para mirar a Dios 1 o 2 veces al año. Otros, los más consagrados, 1 vez a la semana, el domingo. Entonces vuelven los ojos al Señor por 2 horas o por 1 hora, pero no vuelven sus pies. Y cuando han cumplido así, según creen, sus deberes religiosos, dirigen de nuevo su mirada al mundo y prosiguen tranquilos su marcha lejos de Dios. El arrepentimiento, el pesar que se siente por haber hecho alguna cosa indebida, no es solamente estar afligido, es ante todo querer cambiar de dirección. La diferencia en significado está en la palabra querer. El verdadero arrepentimiento incluye el deseo de cambiar. El verdadero arrepentimiento sí contiene a veces lágrimas, vergüenza, como cuando Pedro, después de haber negado a Jesús, se encontró con la mirada del Señor. En ese punto Pedro lloró amargamente. Pero el arrepentimiento también conduce a un cambio de conducta. Pedro no volvió a traicionar a su maestro. Bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros. Hay que tomar tiempo para dolerse, pero también para enmendarse. Santiago dice, eso está en Santiago 4, versos 9 y 10, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor, eso es el arrepentimiento, y Él os exaltará. El primer evangelista del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Su mensaje era fuerte. Juan Bautista era confrontador. Él le decía a la gente que lo buscaba, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Herodes, uno de los líderes políticos más influyentes de su época, lo puso en prisión, a él, a Juan el Bautista, Juan le decía desde las rejas que dejara de acostarse con su cuñada. En Mateo 14, versos 3 y 4 dice, y Herodes había arrestado a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, o sea, por causa de su cuñada. Y dice, es que Juan había estado diciéndole, no una vez, constantemente le decía, la ley te prohíbe tenerla por esposa. No estoy seguro que los predicadores modernos se atrevieran a hablarle así a un político que los tenga prisioneros. Es más, yo creo que si el Señor Jesús hubiera predicado el mismo mensaje complaciente que algunos pastores predican hoy, nunca lo hubieran crucificado. A Jesús lo metió en problemas su mensaje radical que condenaba el pecado, que decía a la gente, por ahí no puede agradar a Dios, así ayune, así ore, así diezme. Eso no agrada a Dios. Por supuesto, Juan confrontaba a Herodes con un corazón lleno de amor y compasión. Sin embargo, no ocultaba el llamado al arrepentimiento, ni lo diluía con otro tipo de mensaje buscando congraciarse con el político perverso. ¿Por qué entonces últimamente hemos dejado de confrontar al pecador y el mensaje evangelístico se ha vuelto simplemente un mensaje dulzón que se reduce a prometer solución a los problemas de la vida diaria, que la economía, que la salud, que la fama, que un poco de privilegios terrenales? Creo que es por temor a ofender, temor a ser rechazados. Pero Cristo dijo que su mensaje ofendería
a unos y salvaría a otros. Y nos advirtió que seríamos rechazados, los predicadores, los cristianos, que testificamos por causa de su evangelio. Nuestra prioridad no es vivir vidas cómodas. Nuestra prioridad no es vivir vidas felices. Nuestra prioridad es vivir vidas santas. Es la santidad que Dios a la que Dios nos está llamando, a la que nos está desafiando. Pero vea un detalle interesante. Aunque Juan el Bautista era muy directo, Juan era un predicador puntilludo. La Biblia dice que a Herodes le escuchaba de buena gana. Dice en Marcos 6:20. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan. Es que Juan no lo dejaba en paz, lo inquietaba. Dice, pero aún así le gustaba escucharlo. Qué paradoja. La predicación suave hace a los corazones duros. La predicación dura hace a los corazones suaves. Recuerdo haber leído sobre un profesor de un seminario que les enseñaba a sus discípulos: prediquen de tal manera que si al final las personas no terminan odiando al pecado, por lo menos que terminen odiándolos a ustedes. Tal vez esto lo aprendió el sabio profesor de Lutero, quien solía decirle a sus estudiantes: no suavicéis el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez, pero en forma directa y firme. La elegancia, déjasela al sastre. Es un pobre sermón. Aquel que no genera ofensa, que no hace que quien lo escucha esté en desagrado consigo mismo ni con el predicador. Tenga cuidado con cualquier mensaje que le quita la convicción de pecado, que produce en usted flojera espiritual, que le relaja suavemente y le dice al oído, todo está bien, cuando usted sabe que no está bien. Usted no anda en santidad. Esas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. Hay un planteamiento muy interesante con el que quiero ir terminando. Dios nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento es dejar el pecado, es ser santos. Pero el mismo Dios que nos llama al arrepentimiento nos da fe para arrepentirnos, nos da poder para tomar esa decisión. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos que alimentaran a una multitud de cerca de 8,000 personas en el desierto. ¿Con qué se va a cumplir esa orden? Bueno, con los mismos recursos de Jesús. Había allí una comida como de un muchacho y el Señor dijo, tráigamelos acá. Y el Señor le multiplicó eso y ellos cumplieron la orden de alimentar a la multitud. Si el Señor le dice que debe ser santo como Él es santo, eso es posible. Él no hubiera pedido nada que no se pudiera hacer, pero Él le da poder para que usted sea santo. La conversión del pecador depende de dos cosas, de que éste quiera arrepentirse, pero también de la acción de Dios, quien por su gracia y amor lo atrae hacia sí. Entonces, Dios exige el arrepentimiento. Los profetas decían, por ejemplo, en Israel, Oseas 14:1, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tus pecados has caído. O Ezequiel 33:11, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Isaías 31:6, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, o sea, volved a Dios. Bueno, según lo que dice la Biblia, en la cuestión de la conversión, el hombre tiene que decidir por su propia cuenta volverse a Dios. La voluntad del hombre juega un papel muy importante aquí. Pero lo más maravilloso es que Dios nos da el mismo arrepentimiento que nos exige. Entonces,
Aunque el hombre tiene que arrepentirse, aunque tiene que volver a Dios y hacerlo por su propia voluntad, Dios ayuda en esto al darle fe y valor por medio de su Espíritu y su palabra. El arrepentimiento entonces es un don de Dios. Demostraré esto por medio de la Biblia. El arrepentimiento es la mejor obra que puede hacer un ser humano. Y Santiago 1, 17 y 18 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno que podamos hacer nosotros, pues desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Bueno, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Nadie nace por su propia cuenta. Un niño no puede nacer por su propia cuenta. Se moriría ya en el vientre. La madre es la que lo saca. ¿De dónde va a sacar fuerza un niño para salir de allá? Entonces, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No puede ser salvado por ningún mérito, penitencia, preparación o esfuerzo que sea suyo. Únicamente el Señor puede salvarle por pura misericordia, no porque usted lo merezca, sino porque Él quiere hacer esa obra en usted por su abundante amor. Qué interesante pensamiento este. Aunque el arrepentimiento es determinado por la marcha voluntaria del pecador hacia Dios, la iniciativa y el primer paso para ese arrepentimiento siempre viene de Dios. Jesucristo dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Eso no lo puede lograr nadie por su propio esfuerzo. Cuando los creyentes de Jerusalén se enteraron de la conversión de un grupo de paganos, entre ellos el centurión romano, clamaron gozosos. Esto está en Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para verdad. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. El arrepentimiento lo da Dios. Cuando Dios quiere hacer algo que para el ser humano es imposible, toma a un ser humano hundido en el mal, en la desgracia, como el endemoniado gadareno, como la mujer samaritana, como el avaro Zaqueo, y lo hace de nuevo. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La Biblia ilustra ese proceso divino. En el caso de Lidia, una mujer comerciante de telas de la ciudad de Tiatira, el pasaje está en Hechos 16:14, es muy interesante. Dice que esta mujer adoraba a Dios, que era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas de púrpura. Y dice que mientras escuchaba a Pablo, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Lo que yo espero que Dios esté haciendo ahora, mientras usted me escucha, es que si Él no le abre el corazón, si Él no lo toca, si Él no lo llama, yo no puedo hacer nada. Esto es una obra del Espíritu de Dios. El arrepentimiento, insisto, el arrepentimiento del pecador, su conversión, depende en parte de su voluntad, de la acción propia, pero también de la acción de Dios, quien por su gracia, amor y misericordia le trae a una nueva vida. Pablo dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y el mismo Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo, le revela esta verdad en 2 Timoteo 2:25
al 26, y 26 dice, así humildemente debes corregir a los adversarios, ¿sí? Estas son personas pecadoras, con la esperanza de que Dios a estos adversarios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y cuando Pedro predicó en Jerusalén, dijo a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estos versículos demuestran que si Dios no le sale al encuentro al pecador, éste jamás lo hallará. Que el conocimiento que el pecador tiene de Dios parte primero del conocimiento que Dios tiene del pecador, de donde quien primero se da cuenta del pecado no es el pecador, sino Dios. En Gálatas 4, verso 8 y 9 dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, y Pablo corrige ahí mismo, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces, sin valor? Esta declaración le baja los humos a cualquier predicador. Las personas se arrepienten no por la habilidad de un predicador o por los ofrecimientos de una comunidad religiosa, cualquiera de ellos da falsa conversión. Las personas se arrepienten por el poder del Espíritu Santo que los convence de pecado. Eso lo dijo Jesús en Juan 16, 8. Y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando venga el Espíritu, los incrédulos van a ser transformados. Por eso, entonces, el ruego típico de un creyente judío, esto está en el Salmo 83, y eso lo repite en el verso 7 y en el 19. La oración del típico judío aquí es, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien lo dice la multitud de Apocalipsis, esto no está aquí en el formato, pero en Apocalipsis 7, en el verso 9, el teólogo Juan dice que había una multitud de todas las naciones, de todos los pueblos, y que adoraban a Dios, y que con palmas en las manos decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono y al Cordero. Y luego aparecen 24 ancianos, y aparecen 4 seres vivientes, e igual dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación es planeada por Dios, es ejecutada por Dios, y se materializa en las personas por el Espíritu de Dios. O como declara la amada en el libro de Cantares, la amada es una figura de la iglesia. Atráeme en pos de ti correremos. Si el Señor nos atrae, nos vamos detrás de Él. ¿Usted piensa que está condenado porque es pecador? Pues no, esa es justamente la razón por la cual puede ser salvo. Las personas no se condenan porque son pecadores, porque por el pecado murió Cristo en la cruz. Las personas se condenan porque no se arrepienten. Todo aquel que se arrepiente es salvo. Siguiendo el ejemplo del hijo pródigo, levántese usted, venga a Dios y dígale que usted también ha pecado, que fue un necio apartándose de Él, que de nada es digno, a no ser de su desprecio, pero que vuelve arrepentido y que tan solo implora su piadosa clemencia.
La amorosísima acogida de que fue objeto el hijo pródigo es solo una pálida figura del amor infinito con que Dios le recibirá a usted, porque donde hay verdadero arrepentimiento está asegurado el perdón. Este es un principio inalterable. Cuando el hombre esconde sus faltas, Dios las descubre. Pero cuando el hombre las descubre, Dios las perdona y las borra. La figura que usa la Biblia es que Dios tira nuestras faltas al fondo del mar. Uno de los problemas que yo noto es que el mundo ha perdido la capacidad de avergonzarse. No se avergüenzan por ningún tipo de pecado. Hacen las cosas más escandalosas que uno pueda imaginar y no les da ninguna vergüenza. No se ruborizan por nada. Esa falta de pudor la denuncia Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 10:15, que dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Lo grave es que igual le está pasando a la iglesia moderna. Han perdido su poder por llorar sus culpas. Están en las culpas y no se inmutan. El colmo de esta crisis espiritual es cuando el mismo pueblo de Dios tiene el descaro de solicitarles a los predicadores mensajes adulones como lo hiciera el antiguo Israel. En Isaías 30, del verso 9 al 11 se lee: este pueblo es rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dicen: no tengáis más visiones. A los profetas: no sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones y apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos. Es lo que más teme la gente. Dejen de enfrentarnos al Santo de Israel. No quieren la presencia del Señor. Por eso no se congregan, por eso no leen la Biblia. No quieren ser confrontados. Una de las marcas fundamentales del verdadero arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve. El individuo que se arrepiente de verdad no solo ve el pecado como detestable y ruin, merecedor de desprecio, sino que realmente lo aborrece, lo odia de corazón. El pecado no lo resiste. Bueno, trágicamente hemos comprado la mentira de que el arrepentimiento es entonces solo para la gente que está en abierta rebelión contra Dios, los borrachos, los ateos, los libertinos. También los cristianos debemos arrepentirnos regularmente. Dios le dijo a Salomón, y este versículo alguien le puso música y lo vamos a cantar ahora con mi esposa. Dios le dijo a Salomón en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, si buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entre el pueblo de Dios hay gente que está en malos caminos. Si se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a hacer una oración. Algunos estarán diciendo: Señor, dame fe para arrepentimiento, dame poder para abandonar el pecado. Otros estarán confesando directamente sus pecados, pero todos debemos arrepentirnos. Daniel, tomando como la carga, la culpa del pueblo, pedía a Dios perdón por el pueblo. Así que la iglesia también se arrepiente para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, de sanidad, de perdón. Convocamos a la iglesia al arrepentimiento. Yo veo en las redes que nos invitan a un tiempo de oración
y a días de ayuno, eso está bien. Pero oración y ayuno sin abandonar el pecado no sirve de nada. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone si queremos seguir en el pecado? Así que, primero que todo, vamos a hacer el propósito de levantarnos e ir al Padre y pedirle que nos perdone. Gracias, Padre Celestial, por lo claro que es en la palabra este llamamiento al arrepentimiento. Estamos verdaderamente avergonzados de haberte ofendido. Mira, Señor, nuestras culpas, nuestro pueblo, la sociedad, nuestros políticos, nuestros ministros evangélicos. Oh, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de la sociedad, todos te hemos ofendido. Nos hemos apartado de tus mandamientos y hemos andado en nuestra propia voluntad. De ahí que las cosas se nos han complicado. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de abrir las Escrituras y oír tu bendita palabra. Perdónanos. Da fe para arrepentimiento a aquellos que todavía no han abandonado el pecado. Tráelos, Padre, a Cristo por medio de tu Espíritu. Tráelos a Jesús para que sean sanados, para que sean liberados. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.